Es un contexto de mucha violencia, impunidad y restrictivo también para quienes somos defensores de derechos humanos y trabajamos en organizaciones no gubernamentales. Soy defensora inicialmente vinculada al campo de los derechos humanos de las mujeres. En la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos yo he sido la secretaria ejecutiva durante 3 años. Es un contexto de mucha violencia e impunidad. Y obviamente la violencia se ha ido incrementando en el tiempo a consecuencia de la impunidad. Las defensoras y los defensores hemos tratado de utilizar los mecanismos más tradicionales jurídicos que teníamos en el país para defendernos de estos ataques, pero lamentablemente pues, la justicia penal en términos de acoso o violencia de género es demasiado lenta y no hemos obtenido respuestas hasta el día de hoy. Entonces, lo que era de repente llamados a insultos y calificaciones o lo que conocemos como terruqueo se ha ido convirtiendo también en acciones físicas, ¿no? Escupitajos en actos públicos, jalones, etcétera, ¿no? Entonces es un contexto de mucha violencia, impunidad y restrictivo también para quienes somos defensores de derechos humanos y trabajamos en organizaciones no gubernamentales. Yo venía sufriendo estos ataques prácticamente desde que asumí esta posición de secretaria ejecutiva en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Y este sujeto es un líder de una organización conocida como La Resistencia en el Perú. En el 2024 participé en una convocatoria, una movilización nacional invitando a las ciudadanas y ciudadanos a unirse. Yo estuve en una mesa de trabajo y a raíz de esa convocatoria empezaron estos ataques con mayor fuerza y los ataques se dirigieron hacia mí. Era la única mujer, entonces hay también una violencia específica cuando se trata de defensoras de derechos humanos, a diferencia de lo que ocurre con los varones, y los ataques son de contenido también sexual o sexista muchas veces, y en este caso publicaron una fotografía mía intervenida con inteligencia artificial y la foto tenía una herida en la cabeza y sangrante, era una amenaza expresa contra mi integridad física y acusaban a las ONGs de malos manejos, etc. Y esto además se publicó en todas las redes y en el ecosistema que manejan, que quiere decir que pasa a determinados grupos comunicacionales, determinados periódicos, radios, canales de televisión, etc., ¿no? Y esto originó, por supuesto, mayor temor y entonces una afectación mayor de mi salud emocional y empiezan también las presiones legítimas de tu familia en el sentido de salte de ahí, porque te expones, por favor, deja eso. Y es un espacio en realidad de trabajo, de realización y de apuesta por los derechos en tu país, ¿no? Pero tiene esta cerrazón y la intención de ellos es que no hables, que no opines y que obviamente no convoques a la ciudadanía a la defensa de sus derechos, ¿no? Y tuvo un impacto muy fuerte en mi salud mental, como muchas de las víctimas que he visto en mi país de distintos procesos, cuando encuentran justicia, aunque sea después de 10, 15 o 20 años, yo sentí eso, ¿no? A pesar de ser una defensora de derechos humanos y que he acompañado esos procesos, era la primera vez en que yo estaba en mi condición de víctima y encontrar una respuesta de la Junta Supervisora de Meta, una respuesta en ese sentido, con recomendaciones específicas a Facebook y que le dice cómo tiene, ¿no?, que interpretar este tipo de amenazas y cómo tiene que leer el contexto de los países, significó para mí esperanza y también la esperanza en el sentido de que esto es, digamos, escalable también, ¿no?, a las distintas personas, defensoras y defensores de derechos humanos que están en mi país, pero también en los distintos países de la región, que todos más o menos vamos en contextos donde hay muchas amenazas a los defensores. Que utilicen los mecanismos, los distintos mecanismos, pueden ser los jurisdiccionales, ya hemos visto que tardan, pero igual hay que utilizarlos, que utilicen los mecanismos internos que tiene la propia plataforma, porque lo importante es denunciar, o sea, somos defensoras o defensores de derechos humanos, no somos Superwoman, Superman, ¿no? Somos seres humanos comunes y silvestres, por lo tanto somos también personas que podemos estar en determinadas condiciones de vulnerabilidad. Eso no debe generarnos vergüenza o decir, ay, pobrecita, ¿yo cómo lo voy a hacer? Al contrario, ¿no? Denuncia y eso más bien va a enseñar a las otras personas a que hay que utilizar los mecanismos y en los distintos países de la región hay organizaciones que están trabajando el tema de lo que tiene que ver con la defensa de las personas o de lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, en la vida digital. Y entonces yo diría acudir a estas personas, acudir a estas organizaciones, acudir a las líneas
de ayuda, ya sea Access Now, ya sea SEGIL, ya sea la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en mi país o Hiperderecho, que son organizaciones que están trabajando estos temas. Y además es violencia, no creas que porque ocurre en las redes o en el mundo digital no es violencia, ¿no? En lo personal yo digo, la violencia sexual en las redes digitales es violencia y es más, yo sostengo que es violación sexual al día de hoy, ¿no? Entonces utiliza todos los mecanismos.